Mientras tanto, les voy a hacer un par de preguntas que me ayudan a responder, que tienen que ver con la guía anterior. Ahí ya se enviaron. Entonces, la primera pregunta decía de la guía, decía, ¿cuál es la diferencia entre números romanos y números arábigos? ¿Cuál El es la cero. diferencia? Abra micrófono y responda, por favor. El cero. Profe, ¿Quién dijo el cero? Yo, A ver, dígame. ¿Por qué el cero? ¿Qué onda? ¿Cuál era esa diferencia? por la matemática. ¿Los romanos conocían el cero? No. Ah, muy bien, no sé. ya. No, no lo usaban. Muy bien. En cambio, los árabes sí, y pudieron llevar las matemáticas al siguiente nivel. Profe, ¿puedo responder? Por favor, por favor. ¿Quién es? Que veo solamente una foto de un pato. José Moreira. No, Maureira, ya, dígame. ya. Los números romanos es un sistema que combina las letras romanas en mayúsculas. Además, su numeración empieza a partir del 1. En cambio, los números arábigos, en su forma primitiva, su valor depende del número de ángulos que posea y posee el 0, el cual no tiene valor. Bien, bien, buena, buenísima, certero. Muy bien. Sin desmerecer, obviamente, lo que el señor Inostroza dijo, el señor Maurera viene a complementar y profundizar esta diferencia entre estos dos sistemas. Entonces, actualmente usamos el sistema arábigo, ¿verdad? Sí, La segunda pregunta decía, ¿cómo la numeración romana nos puede ayudar en la comprensión de la historia? Abra micrófono y responda. profe, Dígame. yo puse que ayudaba para saber una fecha importante sucedida a lo largo de la historia. Bien. En este sistema de... Organizar. Por ejemplo, los cambios de siglo. Perfecto. Maravilloso. También nos puede servir para mencionar personajes, ¿verdad? De la historia. Muy bien. Profe, Dígame. una duda, ¿por qué utilizamos los números romanos? Eso es lo que no terminé de entender. Recuerde que los números romanos y los números arábigos vienen desde Europa. Y cuando en el siglo XV Europa redescubre América, viene con ello el cristianismo, vienen con ello diferentes palabras, culturas de lo que es la Edad Media en Europa. Y con ello también se filtran, digamos, los árabes. Entonces se filtran estos dos sistemas de números, el romano y el arábigo. Termina predominando el sistema arábigo porque tiene el cero y puede llevar las matemáticas, como dije, al siguiente nivel. En cambio, los números romanos quedan como una forma de tradición, pero se sigue usando, pero a manera de tradición para ciertas cositas, como lo que conocemos actualmente. Esa era la respuesta a esa duda. Chiquillos, y finalmente esta guía también planteaba la idea de qué otros elementos árabes, ¿ya? Y romanos conocemos en la actualidad que usemos. Las tallas de ropa. Las tallas de ropa. Ah, ya, es que no. Las tallas de ropa, si es XL, L, eso es denominación anglosajona, es inglesa, porque significa Ah, long, extra long, ¿ya? Palabra, Palabras. ¿Se acuerda que yo les leí un pequeño párrafo? Que ahí dentro de las palabras árabes estaba la jarra, la almohada, la zanahoria, que son palabras árabes y seguimos usando hoy en día sin saber su origen. Tal vez, ahora lo saben. Y los romanos, obviamente, hay varias cosas romanas que usamos, como por ejemplo las leyes chilenas y del mundo occidental se rigen en la base de las leyes romanas. ¿Vale? Las construcciones de las ciudades también están inspiradas
en el mundo romano. Habiendo dicho eso, la clase de hoy, como les dije en un inicio, es el final de este cierre de la primera etapa de nivelación, ¿vale? Lamentablemente no puedo, lo he intentado muchas veces, no puedo compartir pantalla. Profesor, Dígame, ¿y si usted me permite a mí compartir pantalla y yo pongo el PowerPoint? ¿y te llegó el Power? Es que yo ya lo descargué. Por favor, Entonces pongo compartir y dice que usted me debe dar la participación. déjame buscar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, todavía no lo encuentro, colega. Aquí. Propone Karen. Sí, espérame. Hacer hospedador, yo creo. Anfitriona, sí. Ya, ahí te di el poder. Buena. Buena. Ya, y esa es la parte... Bueno, la retroalimentación ya la habíamos visto. Y esa es la parte que yo les dije ahí donde está en pantalla, que vamos a profundizar hoy día, porque la clase pasada fue muy breve el tiempo y era mucho el contenido. Entonces vamos derecho al título de hoy, que vendría siendo lo mismo de la clase pasada. ¿Ya? La aplicación de los números romanos en la historia. Y el objetivo sería el mismo. Sería reforzar entonces la escritura en números romanos, ¿ya? Y la aplicación práctica en la historia. Eso. A la diapo 5 nomás. Por favor. Muchas gracias. Chiquillos y chiquillas, para transformar números romanos a arábigos, se tiene que tener en cuenta, en consideración, esta regla dentro de lo que es este sistema. Primero que todo, deben saber que estos símbolos que se usan romanos son en mayúscula, como habían dicho los chicos anteriormente. ¿Ya? Se leen de izquierda a derecha, ¿vale? De mayor a menor valor. Son 7 símbolos, ¿ya? Los que están ahí en la diapositiva. Otra regla importantísima es la derecha y la izquierda. ¿En qué sentido? Si a la derecha de una cifra, de un número romano, se escribe otra de igual o menor valor, esta se suma a la anterior. Es decir, cuando está a la derecha y es de igual o menor valor, se suma a la anterior. Y la otra regla es a la inversa. Cuando está a la izquierda y es de mayor valor, se resta al que está al segundo. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapo en un ejemplo bien simple. Antes de eso, la última regla es a considerar lo siguiente, que solo se permite la suma o la repetición consecutiva de estos 3 símbolos que están ahí. El 1, el 10 y el 100. Y no se permiten la repetición de 3 o más veces de los otros símbolos. La V, la L y la D. Con eso no trabajamos mucho en historia, más trabajamos con lo que es el 1, el 10 y el 5. ¿Ya? Siguiente diapo, por favor. Gracias, colega. Lo que está marcado de verde ahí es lo que yo le digo, lo que más usamos o es la base para entender este sistema romano y para transformarlo en número arábigo. Lo que está marcado de rojo es lo que en historia no ocupamos. Realmente no ocupamos esas cifras tan elevadas. Si bien los siglos son 1500, 1800, pero usamos la tabla que está acá a la
izquierda de la pantalla, lo que está en blanco con verde. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el siglo XXI. Por eso no necesitamos de la otra tabla aún. ¿Se entiende? Entonces, antes. Gracias. Entonces quiero que observen el 1 en romano y el 1 en arábigo. El 2 en romano, el 2 en arábigo. El 3 en romano y el 3 en arábigo. Ya para hacer el 4 se aplica la regla. ¿Qué se tiene que hacer? Colocar a la izquierda un número de menor valor para que sea restado. Recuerde, a la izquierda resta, a la derecha suma. Entonces el 4 sería colocar el número 5, pero restarle 1, quedaría 4. En cambio, el 5 es solito, la V, y el 6 a la derecha suma. Entonces se coloca el 5, que es la V, más un 1. Y así va sumando, va llegando del 6 al 7, al 8, hasta que la regla cambia. Porque no puedes colocar un 9, no puedes colocar 4, 1, porque te permite hasta 3, que es la regla. Entonces ahí vuelves. ¿Y qué colocas? El número 10. Y tienes que colocar un 1 a la izquierda para que reste. Y ahí se transforma en 9. Y es así esa lógica, chiquillos y chiquillas, de números romanos. Así es. Es muy simple. A la izquierda resta, a la derecha suma. Se permite la repetición de 3 valores. ¿Ya? Hoy en día, si tienen mucho problema con esto, porque esto no es matemática, ojo, yo no le estoy pidiendo que ya transformen esto. Me interesa que entiendan la lógica para poder aplicarlo en la historia. Obviamente, quien quiere esforzarse y hacer el trabajo, bien. También hay cientos de aplicaciones para el celular, para el computador, online incluso también, que tú colocas transformación de número romano a arábigo. Simple, no te calienta la cabeza. ¿Vale? Pero es bonito igual hacer el ejercicio, saber hacerlo. Vamos a la siguiente diapo. Por favor. Entonces ahí lo importante es que, como está marcado ahí, un siglo son 100 años. ¿Ya? Hay otros valores que yo les puse ahí de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, un lustro son 5 años. ¿Ya? Yo tengo un sobrino que tiene un lustro de edad, es decir, 5 años de edad. Son palabras bien cursi que no usamos mucho, pero las pueden aplicar. Por ejemplo, una década. Si tú dices una década, ya te está elevando tu nivel cultural, por así decirlo. ¿Ya? Y un siglo son 100 años. Pero, dentro de lo que es este juego de la línea de tiempo en historia, un siglo, en estricto rigor, van a ser 99 años. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Por favor. Ahí Gerson tiene una pregunta. Para decir 16. Gerson, para decir 16, recuerda, sería un 10, que es una X. Colega, suba a la... Ahí está, ahí lo escribieron, ahí lo escribieron. Ahí lo escribieron. Sí, bien. Una X, que es un 10, una V, que es un 5, y le sumas un 1, 16. Entonces, ¿en qué iba? En la diapo anterior. Ahí. ¿Por qué van a ser en estricto rigor 99 años? Porque si se fijan, cada siglo tiene 99 años, deberían ser 100, pero son solo 99, porque al pasar al 100, pasa a un nuevo siglo, ¿vale? Y obviamente, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si a ti te dicen, aquí dentro del juego de historia, no sé, el siglo I, como está en la pantalla, empieza en el año 1
Perdón, en el año 0, ahí me equivoqué. Empieza en el año 0 porque son arábigos y termina en el 99. El siglo II comienza en el año 100 y termina en el 199. Y así sucesivamente. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, la fórmula para transformar números romanos a arábigos. Transformar los siglos, desglosar los siglos, saber cuándo inicia y termina un siglo. Se aplica esta regla muy simple, que primero tienes que, al número romano, por ejemplo, te dicen siglo 10. Tú aplicas la fórmula. Al 10 debes primero restar un 1, te queda en 9 y agregas 2 ceros. Ese es el año de inicio. Es decir, si al 10 le resta 1, queda 9. Le agregas 2 ceros, 900. Es decir, el siglo X inicia en el año 900. Y para saber cuándo finaliza ese siglo, muy fácil, sumas 99. Y ahí hay dos ejemplos, con el siglo V y el siglo XIII. Si se fijan, ¿qué hice con el siglo V? Al 5, para aplicar la fórmula, resto 1, me queda transformado en 4. Agrego 2 ceros. Año de inicio, 400. Año de finalización, sumo 99, 499. Siguiente diapositiva, por favor, colega. Entonces aquí tenemos un problema porque como los romanos no conocían el 0, al siglo 0 ellos le llamaron siglo 1. Y es por eso que tenemos que hacer esta resta, este ejercicio de restar 1. Porque vamos desfasados 100 años o 99 años. Es por eso que se tiene que hacer ese ejercicio. Aquí me quiero detener, chiquillos y chiquillas, para saber si hay dudas. Si hay dudas con dos cosas básicas que hemos visto hoy. Uno, transformar números romanos a arábigos y desglosar siglos en años de inicio y final. Quiero saber si hay dudas para seguir avanzando o no, porque nos quedan... No entendí muy bien lo de los números. ¿Cuál, Maximiliano? Tampoco estoy viendo los números, profe. ¿Cuál? ¿La de los romanos o la de los siglos? La de los siglos. Vale. Vuelva, colega, por favor, una más. Mira, como hay un desfase, tú siempre tienes que aplicar esta regla. Maximiliano, dime un siglo. 7. 7. Aplica la regla que está ahí en pantalla. Resta, al 7 réstale 1. ¿Cuánto te 6. queda? 6. Luego agrega 2 ceros. ¿Cuánto te queda? 600. Ya, ese es el año de inicio. Ese es- Ah, ¿Cuánto caché. termina ese siglo? Suma 99. 699. Bien, bien, bien. Ah, no era tan difícil. No, para nada, para nada. Yo aquí, mi intención no es complicarle la vida con los números y las matemáticas. No, no, no. Todo lo contrario. Entonces, Profesor, colega, avance, por favor. profesor, Dígame, tengo una duda. dígame. Si hay un desfase en la línea del tiempo, ¿no es mejor cambiarlo todo a números arábigos poniéndole el 0 para No así se puede. ordenarlo? Créame que no se puede, porque ya quedó como una tradición. Imagínense, llevamos 200 años haciéndolo así. Sería casi imposible cambiar algo de 200 años. Muy, muy, muy difícil. Todos los historiadores del mundo tendrían que ponerse de acuerdo. Es algo muy difícil. Me gustaría que hiciéramos un par de ejercicios de clase. Ya puse ahí un cerebro ejercitándose. Con dos cositas que hemos visto hoy en día. Siguiente diapo, por favor. Ahí, el ejercicio de pasar un número romano a arábigo. ¿Ya? Y también existe dentro de lo que yo puse un número falso, si se pueden dar cuenta. Primero que todo, ¿quién me puede decir cuál es el número falso?
El IBI. El IBI, ya, El Maureira. IBI. Sí, ese es falso. Atenta contra la Me regla. ganaron. Mira, el primer número que está ahí, pasarlo a arábigo, ¿cuál sería? 2, Bien. El siguiente, chiquillos, 4, 4. ya. El IBI no existe, po. El que viene, 11, 11. bien. El que viene, 16. 14. 14. 14, bien. El que viene, 19, perfecto. Y el que viene, 21. bien, 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 bien. De hecho, chiquillos, los últimos siglos son los que más vamos a usar para el contenido que viene. Siguiente diapositiva, colega. Fíjense, ahora que tenemos esto, el siglo IV, que está ahí, ya lo saben transformar, siglo IV. ¿Cuándo inicia? Aplique la fórmula. año 400. A ver, ¿quién fue? Yo, espera, año 300. 300. 300. ¿Y finaliza? 399. Perfecto, perfecto. De los que no han respondido, por favor, ayúdenme con el siguiente valor. Abra micrófono y dígame. El que viene, ¿qué siglo es? ¿Qué número es? El siglo 8. Ya, entonces, ¿iniciaría ese siglo en qué año? 700. En el 800. ¿Cuándo? En el 800. ¿800 o 700? 700. En el 600. 700. En el 700. 700. Recuerde restar 1, ¿ya? Y agregar 2 ceros. Y finaliza, 799. 799. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Porque ya en el año 800, ¿qué siglo sería? 9. Perfecto, perfecto. Siguiente diapo, colega. Es como que va bugueado el año. Si se dan cuenta, ahora analizando esta línea de tiempo, ahora podemos entender un poco mejor esto de los siglos, ¿vale? Básicamente siempre vamos a trabajar con líneas de tiempo.